encontramos. En esta mañana vamos a revisar desde la definición un recuento y repaso histórico, la epidemiología y los factores de riesgo que están asociados con esta patología, la fisiopatología, el cuadro clínico, el diagnóstico, el manejo y las estrategias que vamos a llevar, el protocolo y las conclusiones como último punto. Para tener en cuenta lo primero, que es la definición. En esta definición hay varios términos que encontré en muchos de los textos, pero el que más me gustó, más me llamó la atención para que lo vayan conociendo, es el de un desorden metabólico ocasionado por una alteración farmacogenética en la cual esta alteración es severa de la regulación del calcio intracelular. Yo creo que de una vez lo pueden ir llevando a la mente que esta relación del calcio intracelular es la que va a desencadenar toda la sintomatología y toda la fisiopatología, y que esta enfermedad va a ser potencialmente letal si no la tratamos. La mortalidad está alrededor de más del 80% si no se tiene el manejo adecuado. En el recuento histórico encontré múltiples definiciones, entre las cuales se encontraban desde hipertermia maligna, miopatía farmacogenética. Todos estos textos son sinónimos de dos variables: algo potencialmente letal y dos, una alza térmica, que es la característica de esta patología. Históricamente, desde 1915 y hasta el 25 se reportaron los 3 primeros casos de esta enfermedad. Fueron asociados a un grupo familiar específico, pero fue en el 29 donde Ondain encontró el primer caso en niños. Aunque no se hicieron reportes, solo hicieron descripciones del cuadro que se presentó, como la alza térmica, la rigidez muscular, la diaforesis marcada. Pero fue gracias a Dortmund y Loewen que un paciente llamado Roy, este paciente tenía el antecedente de que 10 de sus familiares habían fallecido por causa de la anestesia. Entonces ellos le habían advertido incluso a este paciente de que no se vaya a someter nuevamente a una técnica general. Incluso cuando sufrió de apendicectomía, a él le dieron una técnica regional, pero en un futuro le había dado una fractura de un miembro y había requerido anestesia general. Entonces desde allí se hace el primer reporte de caso con este paciente y hacen la descripción gracias a estos dos autores. Pero Bill y Callow fueron los que empezaron a realizar estudios en animales tratando de buscar la causa, y lo expusieron a lotano y a cafeína, que fueron las causas del gol estándar hasta este momento para el diagnóstico. Y George y Bailey, ellos fueron los que trataron, una vez de que miraron las causas que tenían una implicación genética, a empezar a buscar cuál era el cromosoma y cuál era el alelo encargado de ocasionar esta patología. Epidemiológicamente lo que tenemos es que la incidencia es muy variable. No es lo mismo en este continente que en el lado europeo. En ellos tenemos una incidencia más o menos, para que tengan en cuenta, una relación se encuentra entre 50.000 y 100.000 casos. Hay unos reportes que dicen que son 14.000, 15.000 en Estados Unidos. Es muy variable, pero cuando se presenta, lo que sí es claro es que la mortalidad es muy alta. Los estudios aquí en Colombia, gracias al doctor Navidad, que es el primer estudio que presenta epidemiológicamente para saber cuántos casos se han presentado aquí, tenemos que en este estudio en Bogotá realizado en el 93 encontró que la incidencia es alrededor de los 75.000, que es muy consecuente con lo que tienen en el resto de los países. En Brasil tenemos que tienen una carga de cirugías similares a las nuestras, que eran alrededor de 3.900. Con ese valor de incidencia teníamos como probabilidad de que ellos iban a encontrar 77 casos. Por eso en este estudio dejaron una línea telefónica para que cuando se presenten los casos llamen inmediatamente y ellos tengan el conocimiento. Se encontraron que de todas las llamadas fueron 22, 15 solamente fueron para que les den información. Se encontraron 5 casos sospechosos, de cuales 4 eran hombres, 1 era mujer, y la edad media tenían era de 18 años. Uno había recibido aleogenado con succinilcolina, todos ellos con la característica fisiopatológica de esta enfermedad, y uno alcanzó a recibir solamente el tratamiento con dantrolene. 2 de estos 5 pacientes fueron confirmados por test de contractura. Lo que les digo es que
tengan una idea de que la incidencia es alrededor de eso, que son valores similares en el resto de los países. Es muy difícil cuantificar cuánto, porque el número de cirugías que se realizan es algo difícil de mantener entre todos los países. ¿Le dan un valor exacto? Este es el de Brasil, 3.900 cirugías. Sí. Y uno solamente recibió Uno nada más recibió dantrolena. Y ellos esperaban que con la incidencia que tenían, el valor de pacientes que tenían que tener eran 77 casos. Hay múltiples factores asociados. Los que ya están determinados son enfermedades de la cor, los cuales tenemos una enfermedad central o multiminicor, y hay un síndrome del fenotipo, si lo recuerdan, de 1960, ya descrito por Derenbock, y que fue el encargado de hacer la primer reporte de caso. También hay otras enfermedades productoras de esta enfermedad, pero hay otras que ya definitivamente no tienen evidencia. Estos dos primeros casos que se encuentran aquí, estos dos grupos son los que realmente tienen evidencia de que tienen una asociación fuerte y una asociación intermedia. Y estas enfermedades no tienen nada que los pueda producir un factor de riesgo para desarrollar. Hay muchas paradojas acerca de esta enfermedad cuando uno empieza a leer. Uno supone que los pacientes que vienen o que son siempre susceptibles, o que tienen un antecedente de un familiar que les haya pasado, a ellos les va a pasar. Muchas veces no pasa. Puede ser que pase un episodio de anestesia, un episodio de cirugía, 2, 3, y puede ser al cuarto que se presente. Y esto es una de las paradojas. O sea, nosotros, de todos los que hemos visto los pacientes, puede ser que ya le hayamos dado, pero eso no lo descarta que en un futuro le vaya a dar. Hay factores epigenéticos que se han demostrado que con el tiempo se agravan y hacen que se cambien estos fenotipos de estos pacientes y que vayan a presentarse con el desarrollo de la enfermedad. Hay medicamentos que aparentemente también son seguros y que se supone que nosotros los podemos dar sin ninguna complicación, que también se han visto implicados en desarrollo. Hay reportes de casos de pacientes que se encontraban en la UCI sin ningún tipo de anestésico, en el cual se desarrollaron, y son grupos poblacionales, aunque son minoritarios, son casos muy aislados que no se alcanzan a reportar. Y que la mayoría de los pacientes susceptibles parecen tener una estructura y una función musculoesquelética normales. Entonces ustedes se preguntarán, entonces, de todo eso que les estoy hablando, ¿dónde está el problema? Para entender el problema, pues vamos a entender primero cuáles son las causas fisiológicas que ocasiona esto. Tenemos que en el asta ventral de la médula, para que emerja la neurona mielinizada que llega hasta la placa neuromotora, en la unión sináptica conocemos pues la neurona pre, la postsináptica y la hendidura, donde se va a formar todas las moléculas de la acetilcolina para que se segreguen. Una vez en esta neurona que viene del asta se realiza un potencial de acción, llega ocasionando la despolarización de la neurona presináptica, donde esta empieza a segregar calcio. Ese calcio que se encuentra empieza a estimular la calmodulina, que es encargada de estimular la fosfodiesterasa 1,2, y a su vez lo que hace es estimular a la sinapsina. Pues como su nombre lo indica, lo que trata de hacer es sinapsis con la neurona postsináptica. Sinapsina, que va a intentar llegar de las vesículas presinápticas hasta la membrana plasmática, cargada de acetilcolina, lo hace con un complejo, este complejo llamado SNAP, formado por 3 proteínas, 2 de ellas que se llaman sintaxina, sinaptobrevina, y el sinaptosoma, que es de la membrana plasmática. Una vez se unen estas, se puede realizar la exocitosis de todas las vesículas con el contenido de la acetilcolina. Sabemos que vienen de 10.000 a 20.000 moléculas, y que estas se agregan a la hendidura, formadas pues de la acetilcolina, que ya viene de colina y de coenzima A transferasa, acetilcoenzima A transferasa. Una vez llegan aquí, se empiezan a degradar inmediatamente por la acetilcolina esterasa, un volumen pequeño que llega a la membrana postsináptica y empieza a estimular a todos los receptores que se encuentran formados, como lo conocemos, por 2 moléculas alfa, 2 unidades alfa, una beta, una delta y una gamma, y estas a su vez que están formadas por 4 dominios. Estos
4 dominios, sabemos que el M2 es el encargado de formar este canal iónico por donde se va a atravesar el sodio una vez despolarizado cuando se estimulen los dos subunidades alfa. Una vez ingresa el sodio lo que hace es que se despolarice completamente la membrana y ocasiona la entrada de calcio. A este punto es el que queremos llegar. Con esta entrada que tenemos de calcio en la membrana postsináptica, lo que hace es que llegue directamente al retículo sarcoplásmico, donde tenemos el acúmulo de todo el almacén del calcio que va a salir de la célula y va a ocasionar la contracción para la unión de los miofilamentos de actina y miosina para que se dé la contracción. Adicional a eso, eso es lo que en condiciones normales hacemos con la contracción. Además, adicional a esto, sabemos que en el retículo sarcoplásmico tenemos una bomba que se llama la cerca de retículo sarcoplásmico calcio ATPasa, que es la encargada de recuperar y recaptar todas las moléculas de calcio para que se dé nuevamente la relajación y nuevamente esté preparada para segregar el calcio en un nuevo potencial de acción. En condiciones normales sería eso lo que nos sucede. En condiciones cuando encontramos con pacientes que tienen esta susceptibilidad a la hipertermia maligna, hay dos canales ya conocidos que son el canal de dihidropiridínicos de calcio y los receptores de rianodina que se encuentran en el retículo sarcoplásmico. Lo que pasa en esto es que esa molécula, una vez estimula esos receptores siguen abiertos. Y si permanecen abiertos, lo que sucede es que sigue la entrada de calcio, sigue la salida a nivel intracelular de calcio, manteniendo los miofilamentos en contracción con un mayor consumo de oxígeno, porque esto depende de energía, y además con las reservas de glucosa que lo va a llevar a un ciclo anaeróbico hasta formar lactato. Si ustedes entienden estas consideraciones, van a saber por qué es que se ocasionan todos los síntomas. Como miramos, si tratamos de mantener una célula en un estado hipermetabólico donde va a haber mayor consumo de oxígeno y donde la demanda no va a ser suficiente, pues esta célula va completamente a ser susceptible de una falla con inestabilidad de la membrana hasta la ruptura de esta. Todo esto va a ser ocasionando que el mayor consumo de oxígeno con una representación en nuestra cromatografía de un aumento del CO2, a pesar de que la tengamos con un volumen constante, vamos a mirar un alza del CO2. Si se llega a presentar este estado hipermetabólico, lo que vamos a tener como un resultado de lactato más el CO2, lo que nos va a llevar a una acidosis. Y si el paciente llega a estados severos donde se presenta la ruptura completamente de la membrana, todo ese contenido que tenemos intracelular de mioglobina, toda la CPK que tenemos, van a ocasionar, la CPK ocasiona una coagulación intravascular diseminada, y estas, si llegan a nivel renal donde se van a depurar, van a ocasionar la falla renal y la coloración de la orina, que es característico en esta patología. Además que todo el contenido, incluyendo los electrolitos como son el potasio, al romperse van a ocasionar la hipercalemia conocida de esta condición. ¿Listo? Hagan de cuenta que es como llevar un vehículo a toda marcha durante un tiempo muy prolongado, donde el vehículo al final lo que va a hacer es recalentarse y fundir todo el motor. Eso no le va a funcionar y no lo va a aguantar todo el tiempo. ¿Es hipercalemia? Sí, hiperpotasemia. Y el calcio también está... El calcio, sí señor. Lo que al final, ese potasio, el problema que tiene es que va a ocasionar las arritmias a nivel cardíaco, y en un principio lo que trata de hacer el cuerpo es mantener el gasto cardíaco a expensas de la frecuencia. Entonces va a tener una taquicardia marcada como un síntoma de esto, pero que no va a ser suficiente porque eso no lo va a compensar, y que al final la hiperpotasemia lo que va a ocasionar son trastornos de la conducción, incluyendo las arritmias, el paro y la muerte. Como miramos esos dos receptores que están incluidos ahí, los de hidropiridínicos y el receptor de rianodina, se estudiaron estos y se dieron cuenta que estos son los dos encargados de esta patología. Cuando hay un cambio de este receptor, que son de 150 kilobases a 15, lo que ocasiona es que este cambio estructural es lo que nos va a condicionar a estos pacientes.
pero esto no es en todos los pacientes, porque esto se ha encontrado solamente en el 50 hasta el 70% de los casos. En el resto de los casos realmente es desconocido, no conocemos completamente qué lo ocasiona. También el canal es de orina vino gracias a este gen, que es el CACN1S1, que se encuentra en una relación del 1%, que es muy bajo. Y hay otras alteraciones de múltiples genes que pueden llegar a alterar las cisternas, como son esos otros implicados. Pero como miramos, esto equivale como al 75% de los casos como máximo. El resto de los casos, etiológicamente, nos queda un campo todavía incierto y desconocido. Teniendo en cuenta eso, sabemos que este factor genético es dominante, autosómico, es decir, que si un padre va a tener ligado este gen, uno de los hijos va a tener la probabilidad del 50% de que sean. Es decir, que si ustedes encuentran a un paciente que tenga un antecedente de un familiar en primer grado que haya sufrido de hipertermia maligna, muy probablemente él va a tener un factor de riesgo asociado, lo cual tenemos que tener la prevención para estos casos. Entonces, ya entendiendo la fisiopatología y las condiciones de eso, pues vamos a entender cómo se va a presentar esta condición. Los inicios, traté de buscar cuál era el principal síntoma que íbamos a encontrar con estos pacientes. Lo que encontré es que el reporte más grande que hay de 717 casos entre casi 2 décadas, en los cuales se habían expuesto todos los pacientes a anestésicos inhalados, a succinilcolina, y le habían hecho con una escala de clasificación que era de Larache, que era para darle la probabilidad. Encontraron que de todos estos pacientes con esta escala incluyeron 477 pacientes y trataron de buscar desde el tiempo que se le dio la anestesia hasta el inicio del primer síntoma, y lo que encontraron es que trataron de dividir estos pacientes en 4 grupos. Un grupo grande, pues que fueron a los que no les fueron, los que les dieron inhalados, y a otro grupo a los cuales no les dieron halogenados. Y de estos grupos lo que hicieron fue subdividirlos a los que les dieron succinilcolina y a los que no se les dieron succinilcolina entre cada grupo. Así fue la incidencia de ellos, muy probablemente lo atribuían porque desde que nació el éter se empezó a disminuir el halogenado con alotano, que era el mayor productor y mayor factor de riesgo que tenían, y los reportes eran subregistrados en un pasado. La escala pico fue como en los años 90, de ahí en adelante se mantuvieron constante con la misma incidencia, y lo que encontraron fue que esta edad media fue de 23 años, con una proporción del 70% para hombres y del 29% para mujeres, pero en los casos que mujeres se habían asociado con succinilcolina, la mortalidad fue mayor. Esta escala de clasificación de Larache lo que les digo fue que era muy probable, y lo que encontraron fue que los pacientes que habían recibido halogenados en 2 tipos, o sea, no solamente le habían dado alotano sulfurano como único halogenado, sino que habían combinado 2, habían encontrado una incidencia del 54%, y a los que solo les dieron solamente con un halogenado encontraron una incidencia del 42% de todos estos casos, y que había un grupo muy pequeño que fue que no le dieron ni halogenados ni succinilcolina, que fueron 7 pacientes, y solo a un 2.9% había recibido succinilcolina. Estos son el inicio temprano de los síntomas. Ustedes preguntarán cuál será el que estamos esperando en caso de que le demos halogenados o succinilcolinas que estén expuestos a estos gasotantes en el primer síntoma. ¿Por qué el espasmo del macetero se ha estudiado? Y es porque es el músculo más potente que tenemos en el cuerpo. Eso hace que sea el más evidente que nosotros lo podamos valorar. Y encontraron que este trismus se encontraba en los pacientes que recibieron succinilcolina o en los que no. Encontraron una media de 22 para los que no recibieron succinilcolina, y en los que sí tenían una media de 5, que fue la única que tenía evidentemente una diferencia. En los que tenían taquicardia realmente pues ninguno alcanzó a llegarlo. En los que presentaban como único un solo síntoma de inicio fueron de 60 versus 51, teniendo en cuenta que los pacientes que presentaron un solo síntoma fue en 45 minutos y los que presentaron varios síntomas fue a partir de los 55 minutos,
y que estos pacientes, que fue el diagnóstico tardío, la mortalidad pues, muchísimo mayor. Y en cuanto a que ya presente pues un cuadro florido, fue una diferencia en estos casos de 90 y de 25 minutos. Entonces yo creo que les quede claro que como único síntoma realmente no hay ninguna diferencia significativa cuando se presenta uno solo. En este cuadro lo que nos presenta de estos grupos que recibieron succinilcolina y de los que no se les administró succinilcolina, la diferencia cuando estaban con halogenados era muy variable. Si se dan cuenta, cuando tienen halotano, el tiempo de inicio era de 15, iba aumentando con el sebo a 45, desflow mayor y por último el isoclorane, que era la representación. Lo mismo pasaba con los que así habían recibido succinilcolina, el tiempo iba aumentando en esta medida. Y lo que sí se encontró que cuando los pacientes se encuentran asociados, cualquiera de los halogenados más succinilcolina sí tiene un factor de riesgo directo para desarrollar esta enfermedad, a los dos, el halogenado más la succinilcolina. Y eso lo explica porque las concentraciones cuando se exponen de halogenado a la fibra muscular son crecientes. Aquí lo que tenemos es una fibra muscular expuesta a diferentes concentraciones de halotano y medían la fuerza de contractibilidad que tenía esa fibra muscular en un paciente que tenía susceptibilidad. Se dan cuenta que ustedes, a medida que vamos aumentando la concentración, aumentan también la fuerza de esa fibra. Lo que tampoco se ha encontrado y no pueden describir ni asegurar es cuánto es la concentración mínima requerida para que se alcance a desarrollar esa fuerza en pacientes susceptibles. Entonces un punto interesante pues es que los síntomas de todos estos pacientes es un cuadro variable y puede ser con un cuadro único de un síntoma o con un cuadro florido. Entre los tres estudios pues, que encontraba, la diferencia era que la mayoría se presentan o con hipertermia, con espasmo macetero o con una taquicardia sinusal, pero como lo miran es un cuadro representativo del sustrato fisiopatológico. Y en los últimos casos se presenta con hipercambia en un cuadro muy variable. Las guías europeas nos presentan un cuadro temprano y un cuadro tardío. En el cuadro temprano nos muestran un cuadro metabólico, cardiovascular y muscular. En los cuadros metabólicos miramos el incremento elevado del CO2, un incremento del consumo de oxígeno explicado pues, por toda la demanda que se tiene y el sustrato del producto, con una acidosis, con una profusa sudoración, asimismo con una coloración moteada por esa hipoxia que se mantiene de este paciente, con unos síntomas cardiovasculares tratando de compensar esa demanda y el consumo, con una arritmia por el estado del potasio y del calcio, hasta una inestabilidad arterial. Y por último el espasmo del macetero, porque como miramos nosotros que eso lo que ocasiona el calcio es una contracción sostenida y marcada, y es más evidente, como le dije, el macetero pues por el ser más potente, la rigidez generalizada que vamos a mirar, y los síntomas tardías, la hipercalemia, que ahora sabemos porque el incremento de la temperatura, que es lo que llama a esta enfermedad, la elevación de todas las proteínas intracelulares cuando hay la ruptura final de la célula con todo su contenido de la CPK, de la mioglobina y la representación cuando empieza a depurarse a nivel renal como microglobina e incluso la coloración oscura que tienen estos pacientes. Al final ya con las arritmias severas y la CPK que ocasiona la coagulación intravascular. Ustedes tengan en cuenta entonces que de todo lo que les he hablado hay medicamentos que son directamente implicados como son gatillantes que van a disparar esta enfermedad, los cuales en todos los halogenados, a excepción del óxido nitroso y del xenón, y de los relajantes musculares que tenemos la succinilcolina. Hay medicamentos que aparentemente son seguros, como lo hablábamos en las paradojas, que podíamos utilizarlos sin inconvenientes, de todos los anestésicos inductores, barbitúricos, propofol-etomidato, benzodiazepinas, que eso lo podríamos utilizar, igual que todos los analgésicos. Lo que hablamos de los no volátiles, el óxido, el nitroso, el xenón, los relajantes sin ninguna complicación, y lo que sí se recomienda es el uso de anestésicos locales como una técnica opcional para evitar estos gatillantes.
Hay otros estudios donde encontrábamos que en animales porcinos habían hecho el estudio genético tratando de mirar si había algún otro patrón que pueda explicarlo, y hay asociación con medicamentos como son serotoninérgicos que podrían aparentar un cuadro y que están directamente implicados, y cuando se presentan en estos pacientes con estos medicamentos, la relación es que va a ser muchísimo más severa. Al igual que las estatinas, también encontré, pero estos son reportes en animales que se han tratado de hacer estudios. Lo que se trata de ellos es que si uno tiene un caso de estos, tratar de tener una CPK de base para conocer hacia dónde vamos con estos pacientes. Hasta aquí le quiero dejar unas ideas claras como son: esta es una entidad poco frecuente y de alta mortalidad, que la alteración farmacogenética y ese sustrato fisiopatológico es el que nos va a explicar la condición de estos pacientes, que esta apertura prolongada de calcio es la condición, como miramos, del porqué de todos los síntomas. Lo que vamos a tratar de evitar con todos estos pacientes es los gatillantes en los pacientes susceptibles, que el inicio y los síntomas es muy variable y que la detección de estos pacientes va a ser, si es tardía, va a ser mayor. ¿Cómo vamos a hacer entonces el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes? Para ello tenemos dos. Como lo miramos hace más de 30 años que ya está descrito el test de contractura con alotano y cafeína. Ese es el gol estándar y no ha cambiado. Y tenemos el test genético, que lo vamos a hacer por laboratorio. Ese test de contractura tiene unas características. Esto ya está totalmente estandarizado por la MAUS, y ellos lo que solicitan es que el problema, si ustedes tienen un paciente con susceptibilidad y necesitan extraerle, no pueden utilizar anestésicos locales sobre el sitio donde necesitan sacarle la biopsia completa. La biopsia tiene que ser de 10 milímetros por 3 milímetros, son menos de 100 gramos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer que no podamos colocarle? Además que se trata de un paciente que no requiere colocarle o anestesia general o anestesia espinal para solo el diagnóstico. Tiene que estar en el centro avalado donde sea reconocido porque tengan todo el protocolo. Esta muestra tiene que llevarse a una solución dentro de 15 minutos y las pruebas tienen que rellevarse al menos dentro de las 5 primeras horas, si no la muestra ya no va a funcionar. Estas tienen que realizarse 4 muestras, 4 pruebas, 2 con cafeína como mínimo y 2 con alotano. Lo que tratan de hacer es sacar una biopsia del músculo femoral, ya sea del vasto medial o del vasto lateral, con esta cantidad, sin anestésico local, porque eso va a dañar la muestra. Una vez extraída, se la lleva al laboratorio y se le realiza un estímulo eléctrico. Este estímulo eléctrico lo que va a demostrar en unas condiciones normales es que la contractura no vaya a aumentar. Cuando el paciente es susceptible, lo que se va a presentar es un aumento de la fuerza. ¿Cuánto? De 0.2 gramos de fuerza. Y las concentraciones que se utilizan para cafeína son de 2 milimoles de concentración. Y de alotano es al 2% de alotano. Y se la expone como susceptible a cafeína o susceptible a alotano. Y se lo reporta con el mínimo de la concentración que alcanzó a generar la respuesta. Además, esta es la concentración que tiene que tener para que podamos mantener la muestra durante los 15 primeros minutos. La sensibilidad de esta prueba es del 97%, es decir, que 3 pacientes todavía, a pesar de que tengan la enfermedad, podrían quedar por fuera. Y la especificidad es del 78%. A pesar de todo esto, es el gol estándar. El problema es el costo, alrededor de $100,000 a $10,000. Eso le ocasiona una incapacidad de 12 días para el paciente, además que tiene que trasladarse al sitio donde tiene que realizarse esta prueba. No tenemos que salirnos del contexto. Aquí en Colombia también lo realizó el doctor Rojas, que es el que más tiene experiencia y estuvo en el comité liderándolo durante mucho tiempo durante la SCARE. Realizó un estudio similar con una PCR en asociación de la SCARE con la Universidad Nacional, y ellos hicieron las mismas características con los mismos resultados. Ya tampoco podríamos esperar de que aquí en Colombia no lo podríamos hacer. Eso es un claro ejemplo de que sí se pudo y es supremamente mucho más económico de lo que ellos lo hicieron. ¿A quiénes les vamos a realizar esta prueba? Eso sí es algo que tienen que tener en cuenta.
¿Quiénes? Pues a todos los pacientes que tengan susceptibilidad. ¿Quiénes? Ustedes que le pregunten en una historia familiar que tengan en primer grado, porque miramos que tiene una codominancia directa, que hayan tenido durante algún tipo de anestesia algún espasmo o algún síntoma de estos que se haya presentado y se haya resuelto, o que en algún grado de considerabilidad algún paciente familiar de ello haya fallecido durante la anestesia. Entonces, en cualquiera de los que estén sospechando, tiene que realizarse el estudio. El otro test doctor, por lo menos sí, la intolerancia al café, todo eso no tiene... ¿Eso no? No, la exposición de la contractura, no, o sea, que le haya dicho para realizar un test de estos, no, solamente los pacientes que ustedes le tengan la sospecha. Eso ya está descrito. No, pero uno no puede sospechar de pronto... Que tenga intolerancia al café sí. y que por eso no realmente en la literatura ninguno lo haya hablado. O las estatinas tampoco. Para las estatinas no, porque lo que les digo es que el 70 y algo % se encuentran asociados a esos dos genes. El resto son desconocidos, no sabemos realmente, son alrededor de 150 genes los que se han estudiado para esta patología, que están directamente relacionados, pero que sean estos dos, el de ranitidina y el de hidroxilidinas, que están directos. El resto son la asociación de varios. Entonces eso hace que es más variable e inconsistente en el resto del grupo poblacional. Pero no, con eso no. Por eso quiero que les tengan historia clínica familiar o del paciente que hayan presentado por la rigidez muscular, que hayan tenido algún pariente que haya sobrevivido o que haya fallecido, o alguno otro paciente que haya tenido alguna anomalía. En el test genético, en este test genético lo que hacen es obviamente menos invasivo, solo es la extracción de la sangre, y con la extracción se lo lleva al laboratorio, y en el laboratorio lo que tratan de visualizar los 150 genes que se van a estudiar, y en ellos nos van a reportar si hay una alteración del único o de múltiples genes para asociar si es unicausal o multicausal el desencadenante. Lo realizan en algunos sitios, también tiene que estar protocolizado. Las ventajas de este es que es muchísimo más económico, no tiene que el paciente estar expuesto a anestesia, que además no tiene que desplazarse al otro sitio de residencia donde solamente la extracción enviarla. Problemas con este test es que no vamos a tener no tenemos todos los resultados que se puedan incluir en estos pacientes, o sea que esta no nos va a descartar que si a uno le sale negativo, el resto de los genes van a estar bien. Entonces son 150 y ellos estudian solamente los que tienen alta probabilidad, entonces nos queda un grupo poblacional muy poco visible. Sí, pero el gol estándar, como les digo, no utilizas el gol estándar. Si no tuviera uno, pues esta es una medida que lo tiene que tener en cuenta. Sí, un 13 es el que tiene mayor probabilidad. Sí, el 70%. Es como el bastante acercado a la probabilidad. En cuanto al diagnóstico diferenciales, todos los síndromes protoninérgicos que tengan, o el pleocromocitoma también, síndromes toxicológicos o síndromes de una tormenta tiroidea, pueden representarse como este cuadro, como le damos que tengan aumento de la temperatura con rigidez, pues van a asimilar esta patología. Entonces, entre ellos tenemos que descartarlos, la mayoría de estos. Entonces vamos a mirar y quiero que les quede claro cuál es el tratamiento y manejo de esta patología. Entonces el manejo, lo primero es que pedir ayuda, es lo que nos recomienda la MAUS y la guía europea. Una vez que pidamos ayuda, ¿por qué? Porque pues nosotros no tenemos, o la memoria nos puede traicionar, o la persona que llega puede llegar con otra idea más fresca de lo que está sucediendo. Una vez se pida ayuda, lo que toca hacer es evitar cerrar todos los disparadores, es decir, si está con halogenado, si está con la succinilcolina, cerrar, aumentar el flujo a 10 litros y que se barra todo el halogenado, y una vez se suspendan los halogenados, iniciar el manejo específico. El manejo específico que tenemos es dantroleno. La dosis que se utiliza es de 2.5 miligramos por kilo, y esta se la puede llevar hasta 10 miligramos. Y hay reportes que se llevan hasta 30 miligramos. Cada paso se da cada 5 a 10 minutos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se resuelva la crisis.
¿Y la crisis hasta cuándo va? Hasta el cuidado postoperatorio que debe ir el paciente a la UCI y se le debe continuar la infusión de dantrolene durante al menos 24 horas después de haber finalizado la crisis. ¿Y cuánto se le coloca después de este polo de carga? Se le puede llevar a 1 miligramo por kilo cada 6 horas. Esa es la dosis estandarizada. En cuanto, eso equivale como a 0.25 miligramos kilo hora. Después de darle el manejo inicial de dantrolene, que estaba desde hace más de 30 años en estudios que se realizaron in vitro con alotano, se encontró que la mortalidad, que era del 80% más, cayó directamente al 10%. O sea, es evidentemente que el manejo fue específico. Este es un derivado de la hidantoína, lipofílico, no soluble en agua, vienen presentaciones de 20 miligramos. Esto viene una solución para diluir. Vienen un polvo liofilizable, la muestra viene de 60 cc, o sea, tenemos que inocular 60 cc de solución para que se vuelvan los 20 miligramos. Pero si en un paciente le damos la analogía de que pese 70 kilos, entonces a 2.5 miligramos necesitaría alrededor de 175 miligramos la primera dosis de carga. 175, y esto viene de 20 miligramos. Ya que alrededor de 9 frascos de estos tendríamos que tener a la mano para hacer el primer polo de carga del paciente. Ahora, el paquete comercial viene de 12 frascos. Este tiene que quedar, cuando se lo diluya, sin partículas y tiene que estar protegido de la luz a una temperatura alrededor de los 15 a los 25 grados, y el uso tiene que ser en menos de 6 horas por una vía central. La presentación, estas son los que tenemos en Colombia, Rebonto, Tatrium, y hay una nueva presentación que esos vienen de 20 y 20 miligramos. La nueva presentación viene directamente en un solo frasco, los 250 miligramos, y viene en un vial de 5 mililitros. El costo es interesante porque se dan cuenta, todos cuestan, el vial, el paquete de 12 cuesta $3.000, al igual que este otro paquete. Y el mínimo que nos tenemos que tener son 36 viales para el manejo de estos pacientes. El NMT de estos pacientes, como le llamamos la mortalidad, es, aquí les tengo, este es la recomendación de la MAUS, de la guía europea, que nos obliga a nosotros a tener un kit de dantrolene, en el cual tengamos los 36 viales, la solución, incluyendo uno, le presenta, este caso tiene que traer inmediatamente el carro de paro, tiene que haber el bicarbonato para poder también formar la solución despolarizante y hacer todo el manejo. Dentro de este equipo tenemos que tener también una jeringa de 60 mililitros. Esta jeringa, como sabemos, es para realizar la dilución directamente, y con una sola bolsa para evitar mayores funciones en diferentes errores. La forma de diluir es que no queden detritus o residuos. Esta es la forma que tiene que quedar libre y no esa que queda con pedazos y sin diluir. Alrededor de 20 segundos es lo que recomiendan hacer la agitación y la temperatura a la que tiene que quedar. La infusión es directa. Este medicamento, la dosis de carga cuando se colocan 2.4 miligramos, tiene una concentración muscular del 75% y esa fibra va a alcanzar una carga del 42%. La concentración plasmática es de 5 horas con una vida media de 12 horas y el metabolismo es completamente hepático. ¿Cómo actúa ella? Él actúa sobre unos cambios de voltaje en los túbulos T, haciendo que las estructuras de estos canales vuelvan a su estado basal con un cambio conformacional sobre las estructuras de los dominios 1 y 2, y eso hace que las isoformas que tenían, isoforma nueva que tenía por ese daño y ese flujo abierto que estaba normalmente abierto, se obstruya y se cierre el canal. O sea, básicamente ese canal que teníamos abierto de calcio lo va a cerrar y va a volver a su estado basal. Efectos colaterales con este medicamento similares como
los relajantes, entonces va a actuar con una debilidad muscular. En un pasado se estudió en los pacientes susceptibles que tengamos, tratar de darle dantrolene profiláctico, y eso se demostró que no tenía evidencia y no se va a dar. Al dar medicamento profiláctico no lo vamos a usar por el riesgo de debilidad, riesgos de flebitis, de falla respiratoria. Hay otras interacciones pues, con todos los calcioantagonistas y los relajantes por su mecanismo de acción. Es el manejo específico con el tratamiento. Desde que nació hace 30 de los años 80 el estudio con Stuart, ellos nos demostraban que para el manejo de la acidosis no dependía solamente de dos variables, sino de mantener la carga eléctrica. ¿Y cómo lo manteníamos la carga eléctrica? A partir de la concentración de CO2, una diferencia de iones fuertes y los ácidos débiles no volátiles. ¿Por qué les hablo de esto? Porque estos pacientes que van a presentarse con una acidosis, lo que vamos a manejarlo es con medicamentos específicos, tratando de tener esos pacientes que tienen un valor elevado de potasio y tratando de aumentar el sustrato, el sodio, para que ingrese el potasio. ¿Qué medicamento vamos a utilizar? Va a ser el bicarbonato. El bicarbonato nos va a ayudar a eso. Las concentraciones que vamos a utilizarlo es en las dosis que vamos a utilizar desde 1 a 2 miligramos por kilo para las alteraciones ácido-base y para la hipercalemia. Realmente es más para la hipercalemia más que para el trastorno ácido-base, ya que el trastorno lo podemos manejar con la hiperventilación. En cuanto al manejo de la temperatura, lo que vamos a hacer es tratar de disminuirla, pero no de manera agresiva como nos decían las guías pasadas. Ellos decían enfríelo a como de lugar, y eso demostraba que los pacientes tenían muchísimo mayor riesgo de llevarlos a la hipotermia. Entonces, hay medidas, como nosotros sabemos fisiológicamente, que tenemos un centro eutérmico y uno de la periferia que trata de mantenerse con el medio para autorregularse. ¿Cómo lo hace? A través de la vasodilatación o la vasoconstricción. Ellos, lo que vamos a tratar de hacer es enfriarlo desde adentro hacia afuera, no desde la periferia por medios de conducción. ¿Y cómo lo hacemos? Con líquidos fríos que no se hagan tanto por la concentración de potasio que tienen, y lavar todas las cavidades si es que tenemos abierto. Utilizar, pues, como otras medidas, la conducción como hielo, sábanas frías y el enfriamiento activo de estos pacientes. En este estudio lo que tratamos de visualizar es cuál era el método más efectivo para poder enfriar a los pacientes. Encontramos que eliminar la causa disminuía la temperatura de 0.06 cada minuto. Utilizar colchones con agua a 20 grados centígrados disminuía 0.1 grados centígrados. Baño con agua fría el 0.1. Spray con viento frío 0.1, que eran muy similares. Y el spray con viento tibio lo que la disminuía 0.3. O sea, las medidas directamente implicadas para esto van a ser medidas con convección y con evaporación que tienen una efectividad muchísimo más alta. No podemos invadirlo todo el paciente para que enfriarlo y llevarlo a la hipotermia, sino que esto tiene que ser gradual hasta mantenerlo en paciente eutérmico. Cuando leemos las normas mínimas de seguridad, también algo que se me olvidaba aquí de estos pacientes que tienen esos valores de potasio elevados, tenemos que tratarlos, no tenemos que dejarlo que continúe elevando. ¿Cómo lo hacemos? Además del bicarbonato, solución despolarizante, lo que vamos a tratar de hacer es tratar de redistribuir el potasio, tratar de aumentar la diuresis con furosemida, la eliminación, y tratar de utilizar un estabilizador de membrana como el gluconato para que ese potasio vuelva a sus valores basales. Si se llega a presentar una arritmia, manejar la arritmia convencional y evitar los calcioantagonistas por su interacción con este medicamento. Encontramos que las normas mínimas de anestesia publicadas en este año, cuando hablan de hipertermia maligna, nos dejan 5 pautas, entre las cuales se encuentran realizar una capacitación periódica, que es lo que estamos haciendo, el manejo del paciente susceptible, que va a tener unas características especiales, implementar y socializar con el grupo de anestesia un protocolo, realizar un entrenamiento que lo habían hecho en el anterior congreso, y disponer siempre del medicamento, que esto no sea un favor del gerente de turno que se encuentra. En cuanto al manejo del paciente susceptible, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que estos pacientes se tienen que llevar en la primera hora de la mañana, obviamente, porque así vamos a tener
máquina de anestesia preparada y no que el anterior paciente haya recibido un alogenado y el segundo se va a tener una exposición. Tiene que tenerse todo el medicamento y todo el kit como si se lo fuera a tratar. Esos pacientes tienen una característica, que estas máquinas de anestesia en este estudio que utilizaban en estos dos tipos, de la Fabius y de la Zeus, que eran Draken, mirar cuánto se necesitaba en tiempo con un flujo de 10 litros para que se elimine completamente el halogenado. Entonces lo que se encontró era que teníamos que remover todo, el vaporizador, reemplazar el tubo no reemplazable, el reservorio del CO2, el absorbedor y el diafragma del ventilador. Todos estos, una vez se los reemplazaba, se los sacaba, se los llevaba a un autoclave y en ellos se dejaba a un flujo de 10 litros durante 36 minutos y durante 90 minutos para que sea eliminado completamente el halogenado. ¿Cuáles son? Son estas los circuitos, el circuito que es no reemplazable de 36 minutos y el diafragma que tendríamos que sacarlo durante 90 minutos, una vez se le haya llevado todo este equipo durante el autoclave. Cabe decir pues que todo lo ideal sería utilizar una máquina nueva para tratar de evitar la exposición de estos pacientes. En cuanto a disponer el dantrolene, es una característica particular de todas las clínicas que yo creo que son muy pocas las que lo disponen. ¿Y eso es por qué? Porque desde el 2004 este medicamento no existía en Colombia y cuando lo traían aquí lo traían de manera clandestina. Eso no lo tenía el INVIMA y cuando lo traían era de contrabando. Entonces la SCARE solicitó en el 2004 que sea un medicamento vital para que pueda incluirse durante toda la lista. Siendo así que como es el costo tan alto, es difícil de que todas las clínicas dispongan, pero se propuso que al menos por cada 3 clínicas se disponga de un kit, es decir, de los 36 viales. Es decir, que 3 clínicas o hospitales tendrían de a 12 viales